Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Padre, gracias por este privilegio, por esta oportunidad que nos permites estar en tu templo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha hecho presente, Señor. Y aquellos que no han podido estar presentes, ten misericordia, oh Dios. Padre, venga usted dándome la sabiduría de lo alto, el entendimiento, el conocimiento y la interpretación de tu palabra, Señor. En esta hora te lo pido en el nombre de Jesús. Venimos derribando a tierra toda hueste demoniática que se mueve en los aires, lo derribamos a tierra en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, quema todo yugo, Señor. Liberta al cautivo, salva al perdido, Señor. Sana al enfermo, quita toda carga en aquel que se encuentra cargado, Dios. En aquel que se ha sentido desmayar, se ha sentido sin fuerzas, oh Dios. Renueva fuerzas, restaure esa vida, Señor. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, glorifícate, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, mientras tu palabra está siendo predicada en esta tarde, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Por tema le he titulado: prepárate para recibir tu bendición en Peniel. Tiene que ir a Peniel. Prepárate para recibir tu bendición en Peniel. ¿Dónde encontró su bendición Jacob? En Peniel. ¿Y estaba con toda la iglesia? ¿Estaba con el hermano, con la hermana? Estaba solo. Se despidió de sus mujeres y de sus hijos y se quedó solo. ¿Y a usted le da miedo? Yo solo ayunar, yo solo orar, solo me siento, dice el hermano, dice la hermana. Amados hermanos, Jacob fue un hombre, aleluya, estratégico, que usó astucia para lograr sus objetivos. Usó mucha estrategia Jacob. El nombre de Jacob representa un usurpador y un ladrón. ¿Cuál era el suyo? Bailarina, peleonero, vicioso. Aleluya. ¿Cuál era su nombre? Amados hermanos, es necesario tener un encuentro con Dios a solas. Es necesario que te quedes en Peniel
para que tengas un encuentro con Dios y tu nombre sea cambiado totalmente. Porque a veces tenemos un nombre, nos llaman por nuestro nombre, pero ese nombre a veces, en vez de ser hijo o hija de Dios, viene a significar muchas otras cosas que están alejados de la presencia de Dios. ¿Está aquí? Y muchos dicen llamarse cristianos. Y muchos incluso, alabado sea el Señor, tienen privilegios o ministerios, pero no han tenido un encuentro con Dios. Su nombre no ha sido cambiado aún. Alabado sea el Señor. Espero que el suyo ya haya cambiado. Y si no, no se vayan esta tarde sin cambiar y sin recibir esa bendición. Alabado sea el Señor, que es de parte de Dios. Aun cuando Dios lo había, amados hermanos, prosperado en tierra de Labán, Jacob seguía siendo un hombre con sabiduría natural, un hombre que sabía engañar a los demás. Toda su vida vivió así hasta que tuvo un encuentro con Dios. Jacob, amados hermanos, aleluya, le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Engaña a su padre. ¿Está aquí? Engañó a su padre. ¿Y usted cuántas veces ha engañado el suyo? ¿Cuántas veces le ha echado mentira a su mamá y a su papá? Ay, mamá, me duele aquí, no puedo ir a la iglesia ahora. Está bien, mijo. Me duele aquí, mami. Papi, no puedo ir a trabajar ahora. Hello. ¿Está aquí? Alabado sea la gloria del Señor. Amados hermanos, y llega en un momento en el cual Jacob sale huyendo de su hermano, porque su hermano juró vengarse, juró matarlo. Pero aún ni así a Jacob se le quitó de la costumbre por las malas mañas que llevaba. Aleluya. Alabado sea Dios. Engañador, mentiroso, mañoso. Aleluya. Alabado sea la gloria del Señor. Y él vivió así, amados hermanos, toda su vida. Pero Dios prometió bendecirlo. Dios prometió guardarlo, cuidarlo. Él ya había soñado con ángeles. Había soñado en un lugar donde Dios estaba cuando iba hacia tierra de Baán, gloria sea el Señor, de su tío Labán. Pero su nombre no había sido cambiado aún. ¿Me está entendiendo? Porque podemos decir, soy creyente, tengo tantos años de estar en la iglesia, pero realmente ya tuviste un encuentro con Dios. Porque si ya tuviste un encuentro con Dios, tu nombre ya tiene que haber cambiado. Que tu nombre ya es hijo, ya es hija de Dios, y no eres un pleitista en ningún lugar. Alabado sea el Señor. Ni mucho menos malcriado. Porque cambia todo. El vocabulario tiene que cambiar. Nuestra actitud, nuestro carácter tiene que cambiar en todas las áreas después que tú has tenido un encuentro con Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Jacob, amados hermanos, se valía por sí mismo y por sus propias fuerzas. Pero es necesario que Dios toque tu vida. Que es necesario que Dios toque una parte de tu vida. Lema Sakaya Mahaya. Para que no dependa de ti mismo. Para que no dependa de tus propias fuerzas. Porque Jacob, mientras podía caminar, él tenía sus fuerzas en sus piernas. Tenía sus fuerzas en sus manos. Alabado sea Dios. Tenía astucia, tenía inteligencia terrenal. Alabado sea Dios.
Sabía, amados hermanos, cómo engañar. Alabado sea el Señor. Podía valerse, podía moverse por sí mismo, y eso a Dios no le agrada. Porque tú y yo tenemos que depender del Dios de la gloria, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha llamado, aquel que nos está sosteniendo. Alabado sea la gloria del Señor. Mi alma alaba a Dios. Hay poder en Jesús. Es necesario que Dios salga a tu encuentro. El día que Dios salga a tu encuentro, como salió a Jacob, tu vida va a cambiar, siempre y cuando tú le permitas a Dios que te cambie. Porque Jacob luchó con Dios. Nosotros tenemos que luchar por esa bendición también. Porque podemos decir que lo tenemos todo. Jacob lo tenía todo, pero se valía por sus propias fuerzas. Y Jacob sabía que algo tenía que haber sido quitado de él, para no depender de sí mismo, para no depender de sus riquezas ni de sus bienes, sino que depender del Dios de la gloria. Alabado sea la gloria del Señor. Llegó la hora, amados hermanos, de cambiar a Jacob. Hay bendición que no llega hasta que Dios te enfrenta. Hello. Se lo vuelvo a decir nuevamente. Hay bendición que no llega a tu vida hasta que Dios te enfrenta cara a cara. Y cuando Dios nos enfrenta, duele. Duele, amados hermanos. Cuando Dios toca un área de nuestros cuerpos, de nuestra vida, de nuestros familiares, duele. Pero es necesario que Dios salga a tu encuentro, para que aprendamos a depender del Cristo de la gloria, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha libertado, aquel que nos ha sanado, aquel que te dice: ven a mí, entrégate a mí. Alabado sea la gloria del Señor. Mi alma alaba a Dios. Hay bendición que no llega hasta que Dios te enfrenta. La Biblia dice, amados hermanos, que se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob había pasado la vida huyendo de Esaú, de Labán. Venía huyendo de su realidad, de los problemas, huyendo de sí mismo, porque no podía enfrentar a su mismo Jacob. Huía de todos. Jacob iba huyendo de sí mismo porque no podía controlarse ni a sí mismo. Se lo voy a explicar para que me entienda, porque por lo que veo no me entendió. Jacob confiaba en sí mismo. Le gustaba engañar, le gustaba mentir, le gustaba robar. Pero cuando se sintió acorralado, se sintió atemorizado por el hombre, cuando sintió la muerte sobre él, huyó. Tuvo miedo de sí mismo. Huyó de Esaú, su hermano. Cuando llega con Labán, amados hermanos, Jacob, el miedo lo atemorizaba terrenalmente. El miedo lo mataba. Tenía miedo regresar a su tierra porque sabía que lo iban a matar. Sabía que iba a morir. Era bendecido, tenía de todo. ¿Y de qué le servía si Dios le dio una palabra? Dios le prometió cuidarlo, guardarlo, bendecirlo y traerlo con bien nuevamente. Pero no había cambiado todavía. Porque Dios podrá prometer muchas cosas a tu vida, pero tú tienes que dar un cambio. Tú y yo tenemos que cambiar para mejor. Tú y yo, si queremos recibir esa bendición, tenemos que dar ese paso hacia adelante. Alabado sea la gloria del Señor. Hay poder en Jesús. Jacob huía de sus problemas, iba huyendo de sí mismo, porque no podía enfrentar. Hay problemas que ni tú mismo puedes enfrentar. Hay situaciones que ni tú mismo puedes enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios no está contigo. No tienes la confianza, no has aprendido a confiar en el dador de la vida. Alabado sea el Señor.
Si Jacob tenía la promesa, ¿por qué no confiaba en Dios? Porque le faltaba tener un encuentro. Mientras Jacob estuviera bien, mientras Jacob caminara bien, dependía de sus propias fuerzas. ¿Te has dado cuenta que cuando tú estás enterito y estás completito, alabado sea el Señor, te sientes el papá de los pollitos o la mamá de las pollitas? Que todo lo puedes porque estás fuerte, estás joven. Alabado sea el Señor. Pero no te valgas de tus propias fuerzas, no te valgas de sí mismo. Aprendamos a depender de aquel que nos ha llamado. Aprendamos a depender de aquel, amados hermanos, que te dice: hijo, hija, yo quiero ayudarte, yo quiero levantarte, yo quiero salvarte. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Hay poder en Jesús. Dios te llevará hasta sentirte solo, donde ya no puedas esconderte de nadie, para que enfrentes tu propia realidad. ¿Entendió? Se lo vuelvo a decir. Dios te llevará hasta sentirte solitario o solitaria, donde ya no puedas esconderte de nadie, donde ya no puedas huir de nadie, para que en esa soledad, para que en ese lugar, cuando te sientas atrapado, puedas enfrentar tu propia realidad. Pero es necesario que Dios te deje a solas para que aprendas a dependizar de Él, a depender de Él. ¿Me está entendiendo? Hay momentos que el creyente, amados hermanos, se siente solo, se siente sin salida. Y Dios lo deja que se sienta así, que esté así. No que Dios te meta en esa situación, pero Dios te permite que te quedes para que reflexiones. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Alabado sea el Señor. A Jacob, amados hermanos, le fue necesario salir huyendo de su tierra para que llegase donde estaba Labán. Y camino hacia casa nuevamente, llegó a un lugar donde le mandaron un aviso y le dijeron: tu hermano viene con 400 hombres. Jacob sintió morirse, porque se acordó del juramento que su hermano había dicho. Pero encima de eso tenía una promesa que Dios le había dicho, que lo iba a bendecir. Porque le dijo: si tú me llevas y me traes, te daré de todo el diezmo. ¿Está aquí? ¿Hello? Amados hermanos, se fue y regresa. Pero cuando él recibe la noticia de que su hermano iba con 400 hombres, Jacob sintió morirse. Jacob, amados hermanos, pensó más que despedirse. Traía 2 mujeres. Ahora no se vale. Ahora no se vale, ahora es una. Es aquí. Y uno. No se valen 2. Se despidió de sus mujeres. Se despidió de sus hijos. ¿Es aquí? Los hizo pasar hacia el otro lado del arroyo. Y Jacob se quedó solo. Se quedó solo. Ay, mami, es que si tú no vas, no voy yo. O sea, si el carnudo no camina, la carnuda menos. O viceversa. ¿Está aquí? Jacob se quedó solo. Tienes que aprender a tener esos momentos a solas con Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, a tener esos encuentros a solas con Dios. Porque mientras tú no te despojes del teléfono, hello, everybody here, mientras tú no te despojes del teléfono, en tu ayuno, estás perdido, estás perdida. Porque el teléfono me quita el tiempo, porque estoy pendiente de lo que está pasando allá afuera. Tal vez en ese momento, quizás en ese momento Dios me quería bendecir, pero el teléfono me tembló. Ay, no traigo el mío en la bolsa.
Me tembló el teléfono. Y usted sabe que la curiosidad mató al gato. Mis niños están solos en la casa, ya tienen 30 años. Hello. Hello. ¿Es aquí? Mis niños que ni le dan cuenta para dónde van, ni a qué hora van a llegar. Y usted pendiente. Está aquí, amado hermano. Es necesario que tú te despojes de muchas cosas. Jacob dio besos a sus mujeres, a sus hijos, y los hizo pasar al otro lado. Y él se quedó solo, sin teléfono. Es necesario que te despojes del que está a tu lado. Es necesario que nos despojemos de todo aquello que nos está deteniendo y no nos deja avanzar. Si no, jamás recibirás tu bendición. Se lo voy a comprobar con la palabra. Alabado sea el Señor. Jacob venía bendecido. Podrás decir: tengo trabajo, tengo dinero, lo tengo todo, tengo salud. Alabado sea el Señor. Pero tu nombre aún no ha sido cambiado. Mis niños están solos en la casa, ya tienen 30 años. Hello. Hello. ¿Es aquí? Mis niños que ni le dan cuenta para dónde van, ni a qué hora van a llegar. Y usted pendiente. Está aquí, amado hermano. Es necesario que tú te despojes de muchas cosas. Jacob dio besos a sus mujeres, a sus hijos, y los hizo pasar al otro lado. Y él se quedó solo, sin teléfono. Es necesario que te despojes del que está a tu lado. Es necesario que nos despojemos de todo aquello que nos está deteniendo y no nos deja avanzar. Si no, jamás recibirás tu bendición. Se lo voy a comprobar con la palabra. Alabado sea el Señor. Jacob venía bendecido. Podrás decir: tengo trabajo, tengo dinero, lo tengo todo, tengo salud. Alabado sea el Señor. Pero tu nombre aún no ha sido cambiado. Tu bendición de parte de Dios aún no ha sido recibida. Tu nombre aún no ha sido cambiado. Alabado sea el Señor. Jacob estaba bendecido. Jacob traía bendición. Jacob traía animales, ovejas, camellos. Traía siervos. Gloria sea el Señor. Traía, amados hermanos, mujeres, hijos. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, traía que hasta le sobraba. Pero llevaba miedo en el corazón, porque sabía que hacia donde él se dirigía lo estaban esperando para matarlo. Sale huyendo de un lugar y sale huyendo de otro lugar. Jacob se sintió acorralado. Jacob se sintió sin salida en Peniel. Jacob se sintió, amados hermanos, que necesitaba tener un enfrentamiento y confrontar cara a cara a Dios, porque así lo dice la palabra. Quizás tú y yo no lo vamos a ver cara a cara, pero es necesario que estemos a solas hablando directamente con Él sin que nadie te interrumpa, sin que nadie te vaya a interrumpir, sin que nadie te toque la puerta de tu cuarto, sin que nadie te vaya a estar texteando o te vaya a estar llamando por teléfono. Es un día, un momento, una oración, amados hermanos, no de 5 minutos, sino que de horas hablando con Dios. Jesús se apartaba a hablar con el Padre todas las noches y duraba horas y horas orando, hablando con el Padre. Alabado sea la gloria del Señor. Bendito sea Dios. ¿Y nosotros cuánto tiempo hacemos? Si a los 10 minutos nos da sueño, y quizás hincándose vaya el teléfono y él está temblando.
aquí, amado hermano. Alabado sea la gloria del Señor. Es necesario que Dios toque una parte de tu vida para que tú reflexiones, reconozcas y aprendas a depender de Él. Que las cosas no son ni se hacen como tú y yo queramos, sino que como a Él le place. Así como a Él le place hacer, va a ser en tu vida, va a ser en mi vida y va a ser en la vida de nuestros hijos. Tú y yo podremos orar, pedirle al Señor. Dios los guarda, Dios los libra, alabado sea el Señor. Pero el plan y el propósito de Dios para con nuestros hijos, para con aquellas almas que se encuentran afuera, amados hermanos, ese plan solo lo conoce y lo sabe Dios, el cual muchos tienen la oportunidad de poder venir a Cristo con sus dos ojitos buenos, con sus manos buenas, hermanos, con sus pies caminando, poderse deleitar en la presencia de Dios. Pero muchos no aprovechan esa oportunidad, hasta que se ha ido de las manos esa oportunidad, hasta que han perdido esa oportunidad. Alabado sea Dios. No puedo olvidar el testimonio de ese varón que anda en silla de ruedas. 12 años en la prisión en una silla de ruedas. Pregúntese cómo hizo para vivir en una de las cárceles más peligrosas y más temerosas del Salvador. 12 años donde se mataban y morían a machete. Alabado sea el Señor. Y dice que él en cierta ocasión fue a la iglesia y llegó un hombre de buena estatura, alabado sea Dios, y se sentó a la par de él, aleluya. Él sin piernas, alabado sea Dios, en silla de ruedas, pero él alababa y glorificaba a Dios. Aquel hombronazo con sus dos manos buenas y su boca buena y sus pies buenos, alabado sea el Señor, como que si nada pasaba. Y dice que le dijo: varón, lo tienes todo, deleítate en la presencia del Señor. Y dice que la respuesta de aquel hombre fue y le dijo: ¿sabes qué? En 3 días yo salgo de esta cárcel y aquí no vuelvo jamás. Arrepentite, dice que le dijo. Arrepiéntete, que hay un Dios que quiere tu alma. A los 3 días aquel varón sale de esa prisión y a las 2 semanas vuelve a regresar y regresa sin manos. Las 2 manos le habían cortado. Las 2 manos, los 2 ñucos de las manos le cortaron. A los 3 días se va, a las 2 semanas regresa a prisión nuevamente. Y vuelve a estar en la iglesia de la prisión nuevamente. Con las 2 manos buenas. No aplaudía al Señor. Ahora con los ñuquitos estaba aplaudiendo a Dios. Alabado sea Dios. Dice, amados hermanos, que aquel hombre cuando tenía las manos buenas no aplaudía, pero ahora que está con los 2 ñucos, con las 2 manos mochas, y dice que lloraba y le decía: varón, perdóname por lo que te dije al otro día. Perdóname. Ahora sí creo que hay un Dios que es justo. Alabado sea la gloria de Dios. Pero hay mucho hombre que no quiere comprender y entender eso. Que Dios es bueno y sigue dando oportunidades para que el hombre se salve. Dios no es malo. Dios no quiere la perdición. Dios no quiere el castigo para el hombre. Dios quiere la salvación. Dios tiene un lugar preparado para el hombre, para que se arrepienta y se convierta y le entregue su alma a él. Lenda y va sacando va. Lenda va saquía manso y va va y saya mahaya lava saya ma. Oh, mi alma te alaba, Dios. Hay poder en Jesús. Alabado sea Dios. Pero es necesario que tengamos un encuentro con el Señor. Muchos andan huyendo de sus problemas y el problema es la misma persona.
Usted sabe que hay muchos creyentes que no encuentran paz y dice: esta iglesia no es para mí, me voy a ir para la otra iglesia. Y si él es el problema ahí, vas a seguir con el mismo problema allá. ¿Me está entendiendo? Alabado sea el Señor. Es que tenemos que dar un cambio radical, interior y exterior. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores para con Dios. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Dios te llevará hasta sentirte solo, donde ya no puedas esconderte de nadie, para que enfrentes tu realidad. Jacob no solo luchó con un varón, luchó con su pasado, luchó con sus recuerdos, luchó con sí mismo. La lucha de Jacob no era solo con Dios, era con su mismo interior, que necesitaba cambiar, que necesitaba dar un cambio. Tú tienes que examinarte y decir: yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor. Yo tengo que dar un cambio en mí mismo, porque Dios te ha dado una palabra, pero tú tienes que actuar. Alabado sea Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Jacob no solo luchó con el varón, luchó con su pasado. Pero una noche Dios le puso un alto, lo enfrentó frente a frente. Ese día Jacob ya no pudo huir, estaba solo con Dios. Ya no pudo huir más, ya no tenía salida. Alabado sea el Señor. Dese cuenta que Jacob físicamente, cuando enfrentó a Dios, estaba sano. Está aquí, está aquí. Estaba fuerte, se apegó, abrazó a Dios y no lo soltó. Está aquí. Alabado sea el Señor. Ese día fue un cambio para Jacob. ¿Por qué Dios te lleva a Peniel? Porque no permitirá que vivas en tu propio orgullo o en tus propias fuerzas. Y Jacob vivía en sus propias fuerzas y con su propio orgullo. Jacob luchó con un Dios, y ese Dios, Jehová de los ejércitos, descoyuntó su cadera. Es necesario que Dios toque una parte de nuestras vidas. Cuando Dios te toque, cuando Dios te hable, no te lamentes, no te duelas. Dale gracias a Dios por todo. Jacob dio gracias por todo. Mirando a sus hijos muertos y perdiendo toditas sus riquezas, él dijo: Dios dio y Dios quitó, y desnudo vine y desnudo regresaré con él nuevamente. Alabado sea la gloria del Señor. Es que él es el que tiene el cuidado de todo, amado hermano. Bendito sea Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios descoyuntó su cadera. Punto número 1. A nosotros Dios nos tocará áreas que se convertirán, o nos tocará áreas que se han convertido en un apoyo falso que tú estás creyendo y apoyándote de él. ¿Me está entendiendo? No son tus fuerzas, no son tus riquezas, no es tu casa, no es tu carro. Tienes que aprender a depender de aquel. Y el problema de Jacob y de muchos creyentes es ese, como el que tenía Jacob, que no han aprendido a depender del Cristo de la gloria. Alabado sea la gloria del Señor. Punto número 2. Dios te llevará a Peniel para quitar
el apoyo humano del cual tú te estás apoyando, para arrancar el orgullo, para cambiar tu nombre, para quitar todo lo que te está estorbando, todo lo que te está deteniendo y no te deja avanzar a entrar a las profundidades de las aguas. Alabado sea el Señor. A veces muchos dicen: yo soy inteligente, y tienen astucia para engañar y para mentir, y se creen muy inteligentes porque se sienten con la capacidad de poder manipular a muchos a sus alrededores. Y ese era el problema de Jacob. Le gustaba manipular a los que estaban a sus alrededores, porque tenía sabiduría de hombre, tenía la habilidad de poder engañar. Alabado sea la gloria del Señor. Y es necesario que Dios nos meta a nosotros también, amados hermanos, a Peniel, para que tengamos ese encuentro con Él. Es necesario que Él toque una parte de nosotros. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, Jacob lucha con el Dios de la gloria. Dice que lucha con el ángel de Jehová, pero si usted ha leído, dice la palabra que el ángel de Jehová pudo haber sido el mismo Dios. Y aquí Jacob lo está declarando y dice: luchó Jacob cara a cara con Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Mi alma alaba a Dios. Jacob, amados hermanos, se queda solo y empieza a luchar. Porque ya estaba cansado. Para Jacob ya no había paz, ya no había descanso, ya no había lugar en el donde él se pudiese esconder. Ya se sentía atribulado, se sentía atado, se sentía sin salida. Pero Jacob, amados hermanos, no se dejó morir. Jacob no se entregó a la muerte. Jacob se entregó al Dios de la gloria. Jacob fue, amados hermanos, inteligente. Afuera de la inteligencia y sabiduría que él había tenido para engañar a muchos, para manipular a muchos. A veces la manipulación, el engaño, la mentira que hay en el hombre terrenal puede servir para muchas cosas, pero ante los ojos de Dios no vale. Se podrá creer muy listo, pero ante los ojos de Dios no vale. Porque Dios, el que todo lo mira, el que todo lo sabe, lo lleva escrito. Alabado sea el Señor. Hasta que llegue el momento como el que llegó a Jacob. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, y dice la palabra del Señor que Jacob luchó toda aquella noche por una bendición. ¿Cuántas veces has luchado, has peleado por tu bendición? Pero el siguiente día se te ha olvidado por lo que luchaste, por lo que peleaste. Alabado sea Dios. Jacob lucha, amados hermanos, con Dios. Pasó toda la noche luchando. Usted a veces en desvelo pasa luchando que no puede dormirse. Me cayó desvelo, dice, no pude dormir. Pero nunca ha dicho: anoche estuve luchando con Dios, luché con el ángel de Jehová. ¿Cuándo va a hablar así? Tuve una lucha que yo estaba peleando por mi bendición y Dios me decía que no me la daba, y yo le decía que no lo dejaba ir hasta que me la diera. Porque eso fue lo que Jacob hizo.
Jacob se aferró a aquella bendición y no lo soltó. Dice la palabra que ya iba a rayar el alba, o sea, ya iba a amanecer, ya iba a salir el sol. Y quizás el ángel no era de día, solo salía en las noches, porque le dijo: suéltame que raya el alba, suéltame. Y Jacob le dijo: no te soltaré si no me bendices. Si no me bendices, no te suelto. Y usted a veces se suelta de Dios por una mala mirada que le hagan, por una mala hablada. Se soltó de Dios. Se cayó el hermano, se cayó la hermana. ¿Y por qué ella no está perseverando? No, es que la hermana anda hablando de mí. La hermana. No, es que el hermano. El hermano. Y usted viene por la hermana, por el hermano viene por Cristo. Es que si yo me pongo a escuchar a todo el mundo, amados hermanos, ya me hubiera enterrado yo solito de cabeza. Alabado sea el Señor. Pero yo no tengo oídos para oír lo que el mundo dice. Yo tengo oídos para escuchar cuando Dios me hable. Cuando Dios me habla, cuando Dios me dice: avanza, esfuérzate, lucha, pelea por tu bendición. Alabado sea Dios. Ahí mi oído está atento, alabado sea Dios, a recibir lo que Dios tiene para mí. Bendito sea la gloria del Señor. Dios no dejó cojo, amados hermanos, a Jacob para vergüenza. Dios no lo deja cojo para avergonzarlo. Jacob dependía de sus propias fuerzas. Alabado sea Dios. De su propia movilidad que tenía en su cuerpo. Pero Dios dijo: es necesario que yo descoyunte tu cadera para que no tengas la misma habilidad que tienes. Es necesario, dijo Dios, que descoyunte todo el muslo de tu cadera para que aprendas a depender de mí. Es aquí. Alabado sea la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que el ángel tocó el muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Cuando va amaneciendo, se descoyunta, amados hermanos, el encaje de Jacob. Pero le dice el ángel: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, le dijo. Le dijo el ángel: ese nombre significa mucho. Eres mentiroso. Me retracto. Le dijo: había sido mentiroso, había sido engañador. Te gustaba mentir, te gustaba engañar, te gustaba robar. Tenías astucia, te creías inteligente. Ahora, por tus propias fuerzas y tu orgullo, le dijo el ángel del Señor. Ahora le dijo: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Tu nombre no será más Jacob, tu nombre será Israel. Alabado sea Dios. Israel, el Aishama lenda iba saya más allá, alaba saya. Tu nombre no será el mismo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuál sería el dolor que estaba sintiendo Jacob en ese momento, o la alegría que sentía? Amanece. Y ahora Jacob va cojeando. El hombre que caminaba bien está aquí. Usted sabe que ya con la cadera descoyuntada ya no tenía las mismas fuerzas. Ya no podía correr. Hello. Ya no tenía las mismas fuerzas. No podía correr por donde quería. Ahora tenía que dejarse guiar por el Señor. Ahora tenía que obedecer a la palabra de Dios. Porque antes corría, ahora cogía. Hello. Dice que amaneció y Jacob cojeaba. Alabado sea Dios. Es necesario que tú aprendas a depender de Él. Está aquí.
Es necesario que tú y yo aprendamos a vivir con lo que Dios quiere poner en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque solo así vamos a darle la gloria y la alabanza a Él. ¿Es injusto Dios? No es injusto, amado hermano. Pero es necesario que aprendamos a depender de Él. Este varón lo tenía todo, pero se cansó. Y a él le fue necesario, dice la palabra, gloria sea al Señor, aprender, amados hermanos, a depender de Dios. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. El 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, le dio su bendición, ¿sí o no? El 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. El hombre que estaba fuerte y lo tenía todo y se valía por sí mismo, ahora, después de haber luchado con Dios, ya cojeaba. ¿Y sabes por qué lo hizo Dios? Para que él aprendiera a depender de Él y no se valiera por sus propias fuerzas. Porque el hombre se equivoca a veces y piensa que por lo joven o por lo fuerte o por lo guapo o guapa, alabado sea el Señor, lo tiene y lo puede tener todo. No se equivoque, amado hermano. No se equivoque. Porque Dios te puede salir al encuentro. Y es necesario que Dios te salga al encuentro para que haya un cambio en tu vida. Póngase sobre sus pies. Es necesario, amado hermano, que tengamos ese encuentro. Gloria sea al Señor. Lo bendijo la noche que Jacob luchó con Dios. De ese momento en adelante, amados hermanos, él sabía que su vida y bienestar no dependían de sus propios recursos, sino de la ayuda, dirección y bendición de Dios. Es aquí. Es necesario que aprendamos, alabado sea el Señor. La victoria y la bendición en la vida de todo el pueblo de Dios llegan de la misma manera, aunque los creyentes no luchen físicamente con Dios. Pueden buscarlo ferviente y persistentemente en oración. Es aquí. Quizás no luchemos como luchó Jacob, pero podemos luchar en nuestra oración. Alabado sea la gloria del Señor. Es necesario, bendito sea Dios, confesar, amados hermanos, el pecado, pedir el perdón de Dios. Eso nos ayuda a acercarnos más a Dios. Tener hambre y sed por su reino y su cercana presencia. Alabado Dios. Desear la realidad y el poder del Espíritu Santo que se mueve en este lugar. Que no se mueva solamente en este lugar, sino que se mueva en nuestras vidas. Que permanezcan en nuestras vidas. Alabado sea el Señor.